Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de educación de Villa María. La verdad que es un honor estar aquí esta mañana y este día. Y bueno, les quiero proponer justamente pensar acerca de esta idea de la autoridad como práctica, y no puedo dejar de inscribir estas reflexiones que vamos a compartir en este año tan particular en el que celebramos los 40 años de la recuperación democrática, y también en un año complejo porque todos sabemos que nuestro contexto electoral nos pone el concepto y la experiencia de la democracia en el día a día, digamos. Porque hay algo que me gustaría señalar y que por ahí avancemos en pensar en conjunto con las reflexiones que yo voy a traer en relación a la autoridad como práctica, y es que hay un fuerte vínculo entre el ejercicio de autoridad pedagógica y las posibilidades de democratización de las instituciones educativas. ¿En qué punto autoridad y democracia, procesos de democratización, se vinculan, se reúnen, trascienden a las personas y configuran la posibilidad de instituir, de generar vínculos de democratización entre generaciones? Hay tiempos como este que estamos viviendo, por las razones que acabo de decir, en las historias singulares y en las historias colectivas, en las historias institucionales también, que me parece que nos movilizan profundamente. Este es un tiempo de movilización, de pregunta acerca de esos lugares de autoridad, lugares que venimos hace mucho tiempo interrogando, hace mucho tiempo que ustedes deben escuchar e incluso decir: la autoridad pedagógica está en crisis. Nuestra palabra como docentes no tiene el mismo peso, no tiene el mismo reconocimiento. ¿Dónde ha quedado aquella autoridad? Preguntas que circulan en las escuelas y que probablemente nosotros mismos las hagamos. Creo que hay algo de la experiencia de la pandemia que nos atravesó como una experiencia dolorosa, que produjo innumerables pérdidas, no solo de seres queridos, sino pérdidas de tiempos, de espacios de trabajo, de encuentros, de lazos, que también interrogó ese lugar de autoridad. Durante la pandemia, la pregunta por el lugar docente fue insistente. En muchos casos, como decía Flavia recién, hubo aprendizajes muy interesantes en torno a la enseñanza, en torno a los aprendizajes. Pero ahora, y desde hace un tiempo, me vengo preguntando y nos venimos preguntando con un conjunto de colegas, ¿cómo fue que volvimos después de esta experiencia a las escuelas? Ese retorno dio lugar a pensar, a circular una palabra, no necesariamente hablar de la pandemia, pero sí a hacerle lugar a una experiencia en la que confluyeron penas, dolores, afectos, emociones, conmociones muy fuertes, que tal vez, y es una hipótesis, ¿sí?, que en algunos proyectos de investigación se están investigando. Volvimos, ¿se acuerdan de esa frase, la nueva normalidad?
no atendimos probablemente en las instituciones, y no por una cuestión de responsabilidad individual, sino, como decía Flavia hace un ratito, por cuestiones de un sistema educativo, ¿sí?, que de alguna manera nos lanza o nos lanzó a volver de alguna forma automáticamente, ¿no?, a ciertos ejercicios de autoridad, a ciertos encuentros con nuestros y nuestras estudiantes, y no sabemos aún si esas experiencias reformuladas en pandemia y que nos abrieron fuertes interrogantes se recuperaron al volver a la presencialidad. Cuando yo pienso en autoridad, intento o vengo investigando hace tiempo en considerar que la autoridad pedagógica va más allá de las personas individuales, que tiene que ver con un hacer escuela, con un hacer institución. Que la autoridad no es solamente esa persona que porta unas características que le permiten decir, bueno, aquí yo soy la autoridad, yo configuro y decido, ¿no?, tomo decisiones sobre esta escena de enseñanza, sino que hay algo de la autoridad, de una autoridad pedagógica distinta, pensada desde otro lugar, habilitante de los procesos, que tiene que ver con lo que hoy demandan nuestras escuelas. Y que lo que hoy demandan nuestras escuelas son esos vínculos democráticos de cara a transformaciones que, como lo decía recién Flavia hace un momento, no fueron tenidas en cuenta cuando la escuela fue creada. Y ya hace décadas, ¿sí?, desde nuestra Ley Nacional de Educación y la educación como derecho y el Estado como garante, o la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que nos dice que nuestros estudiantes son sujetos de derecho, o todo un marco normativo, ¿sí?, que le hace lugar a una participación, a una forma de disponer el ser estudiante que interroga esos lugares de autoridad que a veces, les diría, permanecen en un estado de inmovilidad. Yo recién mencionaba el retorno después de la pandemia, ¿no? Bueno, la vamos a escuchar a Gaby dentro de un rato. Pero pensaba, efectivamente hubo algo de un retorno automático a lo ya conocido que desestimó, dejó caer probablemente algunas cuestiones que nos interrogamos en plena pandemia, y ante la conflictividad creciente que supuso reencontrarnos en los mismos espacios físicos, materiales, con subjetividades que atravesaron una experiencia muy fuerte como la de la pandemia, bueno, en algunos casos esa conflictividad creciente en términos de violencias o de individualidad exacerbada, de dificultad para encontrarnos en el lazo con otros, en el reconocimiento de las diferencias, lo estamos constatando, ¿sí?, en el crecimiento, por ejemplo, de los índices de autolesiones, de suicidios adolescentes, incluso en la infancia. Y en algunos casos, todas estas situaciones volvieron la pregunta para atrás. ¿Y si tenemos que volver a recuperar aquella autoridad de antes? Y por ahí está la solución. Por supuesto, esta sugerencia o esta supuesta ilusión de recuperar una autoridad que fue o que formó parte de aquel sistema educativo es una ilusión, ¿no es cierto? No se vuelve atrás el pasado. Todos y todas somos muy diferentes para inscribirnos en una relación de autoridad como aquella. Ahora en un ratito lo voy a profundizar. Pero la otra posición, el otro extremo, sería: la autoridad ya fue.
¿Por qué hablar de autoridad? Un estudiante en un profesorado me decía, profe, a mí me encanta lo que usted propone, pero ¿por qué no le cambia el nombre? No lo llamemos autoridad. Efectivamente, me parece que el concepto carga, ¿no?, con un peso muy fuerte, porque nuestra historia de país, por otro lado, con dictaduras, le adjudican a la autoridad una cercanía, una proximidad al autoritarismo que rechazamos o que añoramos. Estas dos posiciones me parece que nos dejan, ¿no?, sin la posibilidad de despliegue de esta propuesta que quiero hacer, y que es pensar que la autoridad no es una característica personal, no es algo que portamos las docentes a título individual, sino que son las instituciones las que sostienen y las que desearíamos que sostengan, que sigan sosteniendo una autoridad en relación nada menos que a la transmisión y a la configuración de un común vivir. Voy a traer unas palabras de Marcelo Persia en un artículo reciente de un libro que compilaron Graciela Frigerio y Daniel Korinfeld, que se llama Palabraciones, donde Marcelo advierte que vivir con otros no es lo mismo que un común vivir. Él dice que hace falta noticiarnos de que el con otros puede causar daño, que el con otros corre el riesgo de reducir, de uniformar, de empobrecer, de hacer acatamiento, de obligar a lo homogéneo, para retomar las palabras de Flavia, o de propiciar la reverencia y la servidumbre voluntaria. En cambio, dice Marcelo, el común vivir convoca disparidades en torno a una tarea en común, que es la autoridad que habilita, podemos ir pensándolo, convoca cuando echa a andar decisiones que son institucionales o que piensan esos momentos, esas posibilidades en la enseñanza o en la convivencia, y que tienen que ver con un común pensar o un común estar, atentos siempre a un afán de normalización que en general tranquiliza. Hace unos años una directora me decía, teníamos recientemente la ley de educación nacional sancionada, y decía, el problema de la escuela secundaria hoy es que vienen todos. Y tenía razón. Ese es el problema. Ahora, claro, según cómo entendamos problema, ¿no es cierto? Porque efectivamente el que vengan todos, el que la escuela secundaria sea obligatoria, provoca una heterogeneidad impensada, provoca la llegada de esos y esas inesperados por la escuela, y obliga a una transformación y a una democratización que, bueno, reclama efectivamente rever y reconceptualizar ese concepto de autoridad, a la dominación, a la jerarquía, a la superioridad, a la imposición. Y cuando intentamos avanzar, por supuesto, en una investigación que tenga que ver con el campo educativo y sobre todo con la reflexión sobre qué quiere decir, ¿no?, hacer institución educativa y poner el foco allí en esa posición de autoridad, estas definiciones nos quedan cortas. No nos alcanzan. Podríamos pensar que algunas docentes consideran que su tarea de enseñanza tiene que ver con el ejercicio de un poder. Sin embargo, este poder, como dicen algunos, ¿no?, es ante la prioridad de quien aprende. Es un poder de
en todo caso, incidir en un proceso que está produciéndose, que tiene que iniciarse o que tiene que sostenerse en el tiempo. A mí me gusta a veces pensar con algunas imágenes, así que yo les voy a proponer que vayamos por ahí. Este es un cuadro de un surrealista, que es René Magritte, y que, bueno, los surrealistas no hacen más que provocar, ¿no es cierto? Provocar un pensamiento. Y a mí me sirve para pensar algo de esa autoridad. ¿Qué dirían? ¿Qué palabra le pondrían a esta imagen? Se ve bien, ¿no? Sí. A veces no se ve el huevo, pero... ¿Cómo? No te escuché. Proyectando hacia la libertad. Ok. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más dirían? Nacimiento. Futuro. Vida. Lo que se espera. Lo que se espera. Una diferencia entre lo que ve y lo que pinta. Una idealización. Y a alguien, esta idealización, a alguien le produce un sentido tal vez no tan... Es lo que quiere ver, claro. Bien. Bueno, uno podría preguntarse, ante todas estas significaciones que efectivamente nos hablan, ¿no?, de un futuro, de una trayectoria que se habilita, de algo que va a provocar, ¿no?, una libertad en esas alas, uno podría decir, bueno, pero ¿cómo sabe este pintor que de ese huevo sale ese pájaro? Y no otra cosa, una lagartija, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué se configura allí? Casi lo podríamos tomar, si ustedes quieren, como una metáfora de algo que yo les diría, y ya avanzo en este sentido, de pensar a la autoridad como una relación. ¿Sí? La autoridad, dice Arendt, es una relación social. No es una característica individual de una persona, sino que se produce porque hay un vínculo y porque en la autoridad, lo van a decir tanto Arendt como Kojev, hay un reconocimiento. Sin reconocimiento no hay autoridad. Puede haber una imposición, puede haber un ejercicio de poder, puede haber coerción, puede producirse, ¿no?, un sentimiento de temor, y ahí hay acatamiento y obediencia, pero sin embargo, en términos estrictos, si seguimos a estos autores, eso no es autoridad. La autoridad está hecha de reconocimiento. Por lo tanto, miren qué interesante, la autoridad te la dan, te la da el otro, no la tenés. Por supuesto, esto lo vamos a ir contextualizando, ¿no?, en el ámbito educativo, pero digo, ahí hay una significación que nos empieza a alejar y a producir otros significados más allá de aquellos que veíamos recién en las definiciones de las enciclopedias o de los diccionarios. La autoridad, va a decir Arendt, en su raíz más antigua, es autor augere, es producir un inicio, fundar algo que todavía no está y hacerlo crecer, aumentar. Es, de alguna manera, aquello que
quienes trabajamos en educación en diferentes lugares, ¿sí? No solo en el aula, en el contexto de la enseñanza, también en un equipo directivo, un equipo de supervisión, alguien que dirige, ¿no?, una institución, produce una serie de condiciones para que se funde algo que todavía no está o que va a generar una transformación sobre lo que está y genera la posibilidad de un crecimiento, de una transformación. Ahora bien, como ustedes mismos lo decían recién, hay algo de una paradoja en esta relación, ¿no? Hay algo paradojal, porque este pintor, que podría ser un maestro, que podría ser un director, imagina a quien todavía no está. De alguna manera podríamos decir, impone por su propio deseo, por su propia imaginación, por aquello que proyecta o que aprendió que tiene que proyectar hacia ahí, impone un conjunto de significados que lo llevan a dibujar esa paloma y no otra cosa. Es una mirada de anticipación. Y uno podría decir, bueno, pero como decíamos recién, ¿y si de ese huevo emerge otro ser? ¿Cómo conjugar allí, en ese lugar de autoridad, una mirada de reconocimiento, como decíamos recién, no solo hacia la autoridad, sino de quien ejerce la autoridad, un reconocimiento hacia quién es, ¿no? Quién es, que trae, que puede, que sí sabe, que necesita saber, y a la vez una oferta, un ofrecimiento, una habilitación que adelanta significados y pone a disposición objetos culturales, objetos de enseñanza. ¿Qué es la escuela? Sino una forma, ¿no?, organizada de ofrecer, de poner en medio esa tarea en común, ese común vivir alrededor de objetos de conocimiento. Hay una psicoanalista, Piera Blanier, que trabaja la idea de la violencia de la interpretación, ¿sí? Ella lo lleva al contexto de la constitución subjetiva y lo piensa desde los primeros tiempos de la vida, ¿no? Ella dice, hay una violencia primaria, y utiliza esta palabra, en la cual, a través de la cual, cuando traemos vida al mundo, necesitamos ejercerla. Es una violencia necesaria. Ese ser que nace necesita tener un nombre. No le preguntamos cómo se quiere llamar. Le ponemos un nombre. Lo inscribimos en una filiación. Le ofrecemos un mundo, tal como esa familia o esos adultos que reciben consideran que es el mundo. Hay allí una anticipación de significaciones, violencia primaria la va a denominar Blanier, que, bueno, sería necesaria para que se constituya un sujeto. Ahora bien, dice ella, hay una violencia secundaria que avanza sobre esa violencia primaria, se hace pasar por necesaria y en realidad lo que hace es arrasar esa posibilidad de construcción subjetiva. Uno podría preguntarse, ¿no es cierto?, hasta dónde, tanto en los contextos de crianza como en los contextos de educación institucionalizada, bueno, distinguimos, ¿no?, o definimos algo de esa diferencia entre lo que ofertamos, ¿no?, lo que es necesario e indispensable, primario en términos de Blanier, que esté allí, y algo que decisiones o formas de hacer o formas de conducir procesos que atentan contra la subjetividad de aquellos que están en crecimiento. Hay otro componente en la imagen que yo retomaría, que es la asimetría, ¿sí? Por definición, la relación de autoridad es una relación asimétrica. Quienes enseñamos, quienes educamos,
quienes criamos hijos, hijas, sabemos que hay allí una asimetría también necesaria, que hay un lugar de adulto que es irrenunciable, que sin ese lugar ejercido, las nuevas generaciones quedan a la intemperie, ¿no? Quedan en un desamparo en relación a cómo construirse subjetivamente y cómo construir el mundo que los recibe. Por lo tanto, fíjense que autoridad y transmisión construyen ahí un vínculo que también nos tiene que poder hacer pensar en qué sentido es posible reconfigurar, rearmar, redefinir ese lugar de autoridad. Cuento algo a lo mejor autorreferencial muy chiquito, pero de por qué a mí me impactó tanto la posibilidad de trabajar con este concepto, ¿sí? Yo estaba trabajando en un equipo de orientación en escuelas secundarias en la ciudad de Buenos Aires y recién había salido la ley, en realidad la reglamentación de la ley 223 a principios de 2000, 2001, por ahí, miren qué momento histórico, en el que salía una ley de convivencia. La primera del país, ¿no? La nacional va a venir mucho después, en el 2013. Y en aquel momento, con un colega, trabajamos en una escuela de la ciudad de Buenos Aires con los chicos y con las chicas, con la idea de poder construir condiciones para que ellos fueran al Consejo de Convivencia a dar su manera de ver la escuela, bajo la pregunta de ¿qué es la escuela para ustedes? ¿Qué tendría que cambiar de esta escuela desde la perspectiva de los estudiantes? Bueno, trabajamos para construir esa voz, porque no basta con decir hablen, ¿no? Hay que construir las condiciones de enunciación. Bueno, tuvimos aquel primer consejo de convivencia en donde, bueno, como ustedes saben, se conforma por diferentes posiciones, ¿no? Profes, tutores, preceptores, preceptoras. Y cuando los chicos y las chicas empezaron a hablar, varios se levantaron indignados e indignadas y dijeron, ¿cómo puede ser que tengan voz? Y a continuación, después, bueno, fuimos con aquel compañero a conversar con el equipo directivo y esta directora nos decía, lo que pasa que si ellos tienen voz, nuestra autoridad queda vulnerada. Eran momentos difíciles, ¿no? Como estoy diciendo, políticamente había una conmoción social que lo que estaba diciendo era que se vayan todos. Por lo tanto, también pensemos, contextualicemos en dónde aparecía la necesidad de escuchar las voces y las resistencias a escucharlas. Bueno, nada, y dio ahí la situación en aquel momento que justamente yo estaba haciendo un posgrado con Gaby y con Graciela Frigerio, en el que me topé con el que fue después mi director de tesis, Patrice Vermeren, que me escuchó esto que yo le contaba, así como muy conmovida, y me dijo, tu tema es la autoridad. Bueno, si vos lo decís, bueno, tenía razón. Había ahí un conjunto, ¿sí?, de significaciones en torno a un concepto que trasciende en mucho la individualidad de ese docente o de ese preceptor que se para en un lugar de, en todo caso, de poder o de apropiación de la palabra y del saber en términos absolutos. Así que bueno, ahí la investigación avanzó en términos de hacer un lugar a una relación de autoridad que pudiera ser pensada en términos asimétricos, como les decía recién, y en simultáneo como una relación en igualdad.
en donde, bueno, como la imagen de Escher nos propone, ¿no? ¿Quién hace a quién? En la imagen, pero también en la relación pedagógica. ¿Quién hace a quién? ¿El maestro al alumno o el alumno al maestro? ¿Hay reciprocidad? ¿Hay mutua configuración en igualdad, podríamos decir? Tal vez no hay paridad, ¿sí? Estamos en posiciones diferentes, tenemos responsabilidades diferentes, que quienes enseñamos o quienes asumimos ese lugar de autoridad pedagógica portamos una responsabilidad que a su vez es institucional, pero claramente en el contexto de lo cotidiano hay una mutua configuración y construcción en la cual nos inscribimos y, bueno, ofrecemos ahí una atención a quien está con nosotros. Hace años también, en un diálogo que armamos con Sandra Nicastro, que estuvo ayer dialogando seguramente con ustedes, que yo le proponía a Sandra pensar esta frase, ¿no? Como que la dejamos plasmado en el libro Entre Trayectorias. Un artista, un escultor, Giacometti, que cuando hablaba de su trabajo, decía: solo sé lo que veo trabajando. Y me remite mucho a la tarea que desplegamos, ¿no?, en educación, o a la tarea que desarrollamos en un aula con nuestros estudiantes, en el diálogo, en la enseñanza, en esa asimetría, pero a la vez en esa atención a lo que aparece cuando trabajamos. Hay allí un reconocimiento que genera autoridad. Cuando uno va a las investigaciones sobre, tal vez no puntualmente la pregunta sobre autoridad, pero cuando les preguntamos a los chicos y a las chicas de secundaria ¿qué es un buen docente?, lo que nos dicen es: los que nos miran y saben qué necesitamos y no dejan de enseñarnos, no interrumpen esa necesidad que a veces muchos tenemos de que nos enseñen. Un buen docente, entonces, para estas investigaciones que en algunos casos hemos hecho en la escuela secundaria, escuelas secundarias nocturnas, ¿sí?, donde algunos chicos se sentían afuera, no reconocidos, no mirados, no pertenecientes, ¿no?, a ese contexto. Muchos decían: la escuela no es para mí, es para los que tienen plata, yo trabajo y vengo a la escuela de noche, esto no es para mí. Y en el mismo momento reconocían que relaciones pedagógicas donde la mirada les da un lugar, los habilita y los pone en capacidad de, los hace experimentar que son capaces de, bueno, la situación cambia. También podríamos preguntarnos, ¿no?, en el mismo momento, simultáneamente, y esto para la formación docente es central, si la autoridad pedagógica se forma. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Se aprende? En un profesorado, también en la ciudad de Buenos Aires, se crea una carrera y me preguntaron: ¿tiene que haber una materia autoridad pedagógica? Y yo dije que no. Bueno, la terminaron creando y me hice cargo. Esas cosas que pasan. ¿Y por qué? Me preguntaban por qué no debería haber una materia en la formación docente que sea autoridad pedagógica. Y bueno, porque me parecía que la autoridad pedagógica se construye a todo lo largo de la trayectoria formativa, que es en las materias pedagógicas, en las materias disciplinares, que es en las relaciones entre formadores y formadoras, ¿no?
y formados, digamos, que es en la experiencia de formarse como docente donde hay una construcción de autoridad. Entonces, ¿para qué hacer un espacio curricular específico, ¿no? Donde, bueno, parecía que sí, que podía ser que tematizáramos, más allá de esa experiencia a lo largo de una trayectoria, un conjunto de temas, ¿no? Como, un poco como lo estamos haciendo ahora en una forma mucho más recortada, que tuviera en cuenta esa autoridad. Y otra pregunta que yo me hago y que también les planteo es si es posible educar sin autoridad. Y por supuesto, ustedes se preguntarán entonces, bueno, pero según cómo definamos la autoridad, ¿no es cierto? Si la autoridad no es posible educar sin autoridad, entonces lo que requerimos, lo que tenemos que poder reubicar es esta relación. Primero poder pensarla como relación, no como un rasgo personal, ni como algo que se adquiere, ¿no? o que se trae por características singulares, sino como una construcción colectiva e institucional, en donde efectivamente quien porta la autoridad es la institución que nos la otorga y que la encarnamos temporariamente. Ese es otro concepto de Coyer, ¿no? La autoridad se encarna en una persona y es temporal. Y está bueno pensarlo en la relación pedagógica. ¿Qué mejor nos puede pasar a las docentes que ir retirándonos de a poquito y ese estudiante, ese alumno, esa alumna se haya apropiado de lo que pretendimos enseñarle, lo haya hecho suyo y no nos necesite más, ¿no? Y de a poquito nos vayamos despidiendo de la escena. De todas maneras, ustedes saben que dejamos algunas marcas, ¿no? ¿Vieron cuando vamos por la calle? Y acá les debe pasar en Villa María, ¿no? ¡Profe! ¿Cómo anda? ¿Se acuerda ese día que pasó tal cosa, tal otra? Bueno, uno por ahí no se acuerda de nada, pero hay huellas, ¿no? Hay marcas de la autoridad en el marco de esa relación pedagógica que son muy fuertes. Y que son fuertes porque justamente lo que hacen es tocar esa posibilidad de sentirse capaz de sentirse habilitado o habilitada a algo. Miren esta imagen. ¿Las reconocen? Siempre hago el mismo chiste, no es mi foto de egresada. Es anterior, son las chicas del Normal 1 a mediados del siglo XX. Y ¿qué dirían de esta foto? Hablando de homogeneidad, lástima que se fue Flavia. ¿Cómo? Otra época, sí. ¿Esta escuela existe? Sí. ¿Sí o no? Sí y no. ¿No es cierto? Las dos cosas probablemente. Hay algo de esta matriz que tal vez está vigente y que cuando, como les decía recién, cuando la conflictividad emerge, arrasa, nos preocupa como docentes y la heterogeneidad desborda las posibilidades a veces de producir procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje, bueno, aparece muchas veces esta idea, ¿no? Esta matriz, esta necesidad de homogeneización y de unificación. Y muchas veces, acá hay, bueno, con quienes ya venimos, la miro a Andrea acá que tuvimos, la primera charla en pandemia, ¿sí?, que hicimos fue con Andrea y con el colegio acá en Villa María.
Yo contaba un relato que a mí me resulta muy interesante, que es el de Rosa del Río, ¿no? Ese relato que recupera Beatriz Arlo en La Máquina Cultural, cuando Rosa cuenta cómo fue su trayectoria y cómo ella, saliendo de una familia muy humilde, con un padre sastre y con una mamá analfabeta, que hablaba italiano, que no hablaba castellano, va a la escuela y la escuela le abre un mundo. Entonces Rosa dice, para mí la escuela fue una ventana a los objetos culturales que en mi casa no había. Y entonces ella decidió que quería ser directora, así, de un directo, ¿no? Logra ir a la escuela secundaria, la escuela normal, pero porque consigue una beca, no iban todos, ni todas, ¿no?, a la escuela normal. Y Rosa llega a ser directora y su primer gesto, tal vez gesto político podríamos decir, es formar a los chicos en el patio, buscar al peluquero del barrio y cortarles a todos el pelo al ras, ¿no? ¿Se la imaginan hoy a Rosa? Estarían los grupos de WhatsApp de los papis y mamis a full. Tendría probablemente recursos de amparo, o manifestaciones, o los chicos cortándole el pelo a ella también, ¿no? Entonces, uno podría preguntarse, ¿no?, en ese sentido, ¿qué la sostenía a Rosa en ese lugar de autoridad? Rosa no tuvo materia autoridad pedagógica en la Escuela Normal 1, ya sabemos, no hacía falta, no era necesario, ¿no? Probablemente, y la idea no es hacer una crítica a Rosa, no podríamos tal vez hacerlo desde nuestra cabeza contemporánea, habría que introducirse, ¿no?, en la lógica de la época, pero digo, había algo que sostenía ese lugar de autoridad que Rosa no cuestionaba y que ejercía de una manera espontánea, porque la llevaba puesta, porque la escuela a ella la había transformado, le había dado un futuro mejor, prestigio, un lugar de reconocimiento social. ¿Cómo no iba a ser lo mismo con esos estudiantes que ella tenía en su primera escuela como directora? Por lo tanto, podríamos decir, si la seguimos la historia, que la posición de autoridad o la relación de autoridad requiere de unas condiciones históricas, políticas, de un proyecto político. Este era un proyecto de construcción de un Estado-nación y Rosa formaba parte de ese proyecto. Por lo tanto, no dudaba. Uno podría decir, bueno, pero ahí no iba a haber familias que se quejaran, ni manifestaciones en la puerta de la escuela. No, claro, ¿no? Era otra sociedad, era otro proyecto de sociedad. Por lo tanto, digo, no para replicar, ni mucho menos para añorar tiempos pasados, sino para pensar que la posición de autoridad reclama, ¿sí?, requiere un proyecto que la inscriba, que le dé sentido, que no es un devenir o un avatar individual, sino que tiene que ver con una construcción institucional y también colectiva, también de poder discutir al interior de las instituciones, bueno, qué proyecto tenemos y qué ejercicio de autoridad podemos tener y llevar adelante con nuestros estudiantes. Paso un poco rápido porque me dicen que quedan 5 minutos. Tal vez tenemos una necesidad de reformular preguntas, ¿sí? Muchas se preguntan qué nuevos modos de atravesar infancias y adolescencias tenemos hoy. Yo les decía hace un rato, tenemos leyes, marcos normativos que
instalan el estatus de sujeto de derecho de chicos, niñas y adolescentes. Esto cambia las relaciones. Ser sujeto de derecho implica tener una palabra, ser escuchada, tener una posición justamente no de quien recibe pasivamente, ya sea cuidados o sea enseñanza, sino que formar parte de es justamente quien es un sujeto de derecho portador de una palabra a ser escuchada. En simultáneo, me parece que no es posible preguntarse acerca de esos modos de atravesar infancias y adolescencias si no nos preguntamos qué otros modos de adultos y adultas podemos habitar hoy. ¿Qué maneras de garantizar esa recepción de lo que llamamos los recién llegados? Que requieren, que reclaman, ¿no? Aún en un mundo que pareciera que los instrumenta cada vez más de saberes, pareciera de saberes tecnológicos o de saberes que los adultos no portamos. No obstante, hay algo de esa asimetría que no se explica por los saberes, que tiene que ver con la responsabilidad de una mirada y de una posibilidad de alojar a quienes llegan en el marco de las nuevas generaciones. Hay tal vez, y bueno, lo dejo como cierre, pero como apertura por lo que ustedes quieran decir o preguntar o comentar, algunas cuestiones que venimos trabajando en proyectos de investigación. En este momento estamos intentando también indagar en cuáles fueron esas otras experiencias de autoridad pedagógica durante la pandemia, en el marco de algunas decisiones políticas en la pandemia. ¿Qué implican esas otras experiencias de autoridad que no estén sustentadas en las jerarquías del saber y poder, sino en una relación de autorización, ¿no? Y ahí, bueno, trato de bosquejar esta idea de una relación jerárquica que se basa en la verticalidad y que está muy ligada al control y a la desconfianza de quien está en inferioridad supuestamente de condiciones, a lo que Laurence Cornu llama la confianza instituyente, ¿sí? Cómo poner a jugar ahí una relación en donde la premisa, la apuesta de partida es una mirada de confianza. ¿Por qué? Porque esa confianza instituye la relación y al otro. Y bueno, en términos de circulaciones de saberes y de pensamiento, ¿no? Podemos pensar que la jerarquía aporta una verdad única y es esa verdad que se transfiere, y que la relación de autorización lo que hace es ofrecer experiencias para problematizar, para pensar en conjunto los problemas, las situaciones, los objetos culturales, los objetos de conocimiento. ¿Por qué no pensar que estamos, docentes y estudiantes, siempre, aunque nosotros hayamos estudiado hace mucho eso que enseñamos, siempre estamos dándole vueltas a esos objetos de conocimiento y haciéndonos preguntas junto con ellos y con ellas, ¿no? Por supuesto hay algo de la palabra, de la circulación de la palabra, de la autorización que se dan los y las estudiantes a poder tomar la palabra, y que les decía hace un rato, para mí no basta con decir a ver, hablen, te escucho, sino que requiere unas condiciones de parte de quienes estamos a cargo, ¿no? de las posiciones de autoridad, unas condiciones institucionales de reconocimiento de esa palabra y de, bueno, instrumentarlos e instrumentarlas para poder expresarla. Cierro. ¿Sí? Cierro con algo
con una pequeña frase de una filósofa que me parece muy interesante, es Miriam Revol. Ella dice: nacemos en un mundo más viejo que nosotros y este mundo nos sobrevivirá. Lejos de que debamos conservarlo tal cual es, nuestra tarea es renovarlo para preservarlo del desgaste y asegurar su permanencia. ¿Qué es la autoridad? Sino el poder de los comienzos, el poder de dar a los que vendrán después de nosotros la capacidad de comenzar a su vez. Bueno, muchas gracias.